Niñas y niños, damas y caballeros, ocupen sus localidades. Ajusten sus cinturones de seguridad. En caso de necesidad, máscaras de poesía caerán delante de ustedes en la próxima hora. Las salidas de emergencia están señalizadas y pueden ser canciones, entrevistas o fotos. Elijan ustedes. Es jueves, media tarde. Preparen sus sentidos. Familiares y amigos, Gerardo Muñoz, Juan Pedro Rodenas y Mario Laus empiezan Tres Corazonadas. Letras, músicas y ramos generales. Uno, dos. Tres Corazonadas, sesión 18. Empezamos diciembre, el último mes del año. De mi ciudad recuerdo un nombre de mujer enamorada, una razón de ser, un buen apodo, una estación de trenes allá por calle Paraná al 1300, el Club Centro Progresista en calle San Juan y Constitución. De mi ciudad recuerda al rey Alfonso Alonso Aragón, rey del carnaval y sin corona. En estas tardes cálidas de diciembre, donde el verano se adelanta, uno se pregunta, ¿cómo no salvar la primavera? Mi madre me dijo un día, entre jabón y batea, habrás de hallar la alegría en medio de la pelea. En mi ciudad, él recuerda al negro Paz, uruguayo de voz aguardentosa, soñando con un mundo diferente. Recuerdo a la forestal, sí que me acuerdo, esa huella amarga y sanguinaria. De mi ciudad recuerdo su leyenda, cada cual cante la suya. Él escribió la que nos toca. Si en definitiva, vivir es lo que pedimos, país, por los viajeros y los desterrados. Uno de nuestros visitantes de hoy es un hombre apenas, que vive ni más ni menos su propia vida, de poeta, de escritor, que sabe que la historia no se escribe en silencio, que hay que cambiar el mundo y ha de llegar el día. En un rincón oculta, la canción repetía, sobre tu voz que canta, cantará la alegría. Quizás esa voz que ahora viene cantaba un tango, como este, que llega desde Barcelona o desde su Mendoza natal, y que nos traen ahora Sandra Redder y el Escolazo Trío, siempre, siempre mirando al sur. Nací en un barrio donde el lujo fue un albur, por eso tengo el corazón mirando al sur. Mi viejo fue una abeja en la colmena, las manos limpias, el alma buena. Y en esa infancia la templanza me forjó. Después de la vida mil caminos me tendió y supe del magnate y el taur. Por eso tengo el corazón mirando al sur. Mi barrio fue una planta de jazmín, la sombra de mi vieja en el jardín, la dulce fiesta de las cosas más sencillas y la paz en la gramilla de cara al sol. Mi barrio fue mi gente que no está, las cosas
que ya nunca volverán. Si desde el día que me fui, con la emoción y con la cruz, yo sé que tengo el corazón mirando al sur. La geografía de mi barrio llevo en mí. Será por eso que del todo no me fui. La esquina, el almacén, el piberío, los reconozco, son algo mío. Ahora sé que la distancia no es real y me descubro en ese punto cardinal, volviendo a la niñez desde la luz, teniendo siempre el corazón mirando al sur. Mi barrio fue una planta de jazmín, la sombra de mi vieja en el jardín, la dulce fiesta de las cosas más sencillas y la paz en la gramilla de cara al sol. Mi barrio fue mi gente que no está, las cosas que ya nunca volverán. Si desde el día que me fui, con la emoción y con la cruz, yo sé que tengo el corazón mirando al sur. El corazón al sur. Así le damos la bienvenida a diciembre a Rafael Yelpi, con la voz de Sandra Reder, con el Escolazo Trío, Mariano Matar, Andrés Guzmán, Damián Cortés. Hoy los que tocan sin hablar, están lejos de los micrófonos, pero los tenemos presentes y los vamos a hacer participar. Gracias a los 5 por estar en este primer programa de diciembre. Tremendo, tremendo empezar diciembre así. Tenemos en el estudio también uno de los mejores poetas que tiene la ciudad, aunque él no es rosarino. La poesía para nosotros está bien. No sos rosarino. No, de ninguna manera. Ah, no, como pensé que estaba equivocado cuando me viste así. De ninguna manera no lo digo peyorativamente, al contrario. Primero les agradezco la entrañable bienvenida que me han dado tanto Sandra como los chicos del Escolazo Tri. Yo nací en un pueblito que se llama El Maitén. El Maitén. Cerca de la ciudad de Esquel. Pero como no había registro civil en el Maitén, me inscribieron en Esquel. El Maitén les avisa la estación donde llega el famoso trencito de la Torta Agosta que viene de Ingeniero Jacobacci. Pero vine a Rosario por historias bastante dramáticas familiares. Me instalé definitivamente a los 10 años, cuando ya mi madre y mi padre habían fallecido, en la casa de mis abuelos paternos. Quiere decir que hace décadas y décadas que estoy siendo un rosarino por adopción. Bien, yo no iba a decirle el año en tu presentación, el año de nacimiento. Pero sí hay que decir que Rafael nos diga en qué barrio se instaló cuando llegó. Mis abuelos tenían una casa chorizo muy grande. Nosotros éramos 6 hermanos, así que imagínate que albergar 6 jóvenes. Yo tenía 12 años, mi hermano más chico tenía 2. Mi abuela tenía a su vez 3 o 4 hijos grandes, ya señoras grandes, y sí que éramos como 20 en esa casa, pero en una casa que tenía como 10 habitaciones, bueno, quedaba en la calle de San Luis entre San Nicolás y Caferata. Por eso estaba el Centro Progresista en la calle San Juan. En calle San Juan, cerca, en San Juan y Constitución. Claro, y la escuela Ceballos, donde yo hice la escuela primaria, también quedaba enfrente del Centro Progresista. Yo hice primer grado en la escuela Ceballos. Así, hicimos primer grado, porque yo vivía a San Juan y Alsina, Rafael. Ah, claro. Así que ahí estábamos. Vecinos. Casi vecinos. Y ya que hablas del colegio, que hablamos del colegio, pregunta, ¿esta vocación por escribir surge en el colegio o deviene después con el tiempo? No, mira, en la casa de mis abuelos había un tío que tenía una biblioteca. Era militar, lo cual tener una biblioteca era bastante paradójico. Tenía unos 100 libros, 200 libros, no me acuerdo. Una linda biblioteca, bueno, bastante heterogénea. Y ahí fue donde empecé a ver las primeras. Yo tendría 12 años, 13, 14 después. Y ahí leí un montón de cosas muy
disímiles. Leí, por ejemplo, a Nico Kazantzakis, griego, que escribió Sorba el griego y no me acuerdo, y Cristo de nuevo crucificado. Y leí también Verne, Salgari, todas esas cosas que tenían la biblioteca de la gente de las generaciones anteriores. Después, cuando entré en la escuela secundaria, ya en primer año, tuve una profesora que se llamaba Elsa Muñoz, que me acuerdo mucho porque murió hace poco, era un año y pico, o sea, muy grande. Que cuando terminó el año, me llamó y me dijo, Rafael, vos tenés que hacer lo que quieras, pero no dejes de escribir, porque tenés mucha vocación para la escritura. ¿De dónde lo sacaba? De lo que se llamaban las composiciones, ¿viste? En la escuela secundaria decía un tema, la vaca, famoso, bueno. Dice, vos tenés realmente mucha imaginación, así que y ahí esa cosa, ese consejo, digo, me caló bastante hondo. Cuando yo salí de la escuela, yo en la Nacional 2, llegué hasta cuarto año y hice quinto año libre, me cansé, entonces entré a la facultad de filosofía muy joven, 17 años. Y ahí entonces sí, ya en el ambiente universitario, años de mucha efervescencia y de calidad suprema de la universidad, en la Argentina y en Rosario especialmente. Yo me acuerdo que mi profesor de introducción a la historia, que a su vez era el decano, yo tenía 17, tenía 27, se llamaba Tulio Alperín Dongui, que fue uno de los historiadores más grandes de Latinoamérica. Y bueno, tuve a David Viñas, a Adolfo Prieto, una serie de... Bueno, no me duré mucho, duré 2 o 3 años porque después ya tuve que empezar a trabajar, después ya me casé y todo lo demás. Pero ahí empecé, digamos, a tener realmente idea de que era una cosa importante escribir. ¿Y el tema de tu pasión por la historia? Porque es posterior, es bastante posterior. Yo el primer libro lo escribí cuando se publicó en el año 64, 66, por ahí. Y eran poemas que yo había escrito entre los 18 y los 22 años. Que era un disparate, porque realmente era la poesía de un poeta Nobel, ¿viste? Nobel. Y bueno, tanto es así que yo ese libro lo desmerecí siempre, lo ninguneé, como si hubiera sido una cosa, como te digo, un empujón de un inicial que uno hace. Pasaron muchos años, 50 años, mirá lo que te digo. Hasta que hace unos años, algunos amigos, poetas, críticos, Hugo Díez, Sebastián Rieta, Eduardo Dan, una vez, vos tendrías que reeditar ese libro. ¿Cómo bien? Vos estás loco, le digo, no. Si es un libro primerizo. No, me dice. Es un libro muy importante, dice, porque fue un punto de inflexión entre la poesía de la generación anterior y la que vino después. La que vino después con la de Dan, Isaías, Hugo Díez, todos los poetas conocidos. Y tanto me convencieron que al final se reeditó después de tanto tiempo. Bueno, ¿por qué te cuento esto? Porque ahí sí, cuando fui a la biblioteca Vigil empecé a darme cuenta de que yo tenía una especie de deuda también con la ciudad, donde me había ido tan bien porque fui feliz, en definitiva. Entonces me dediqué a estudiar un poco el pasado histórico de la ciudad. Pero como no soy un historiador académico, lo hice como escritor, como periodista, y me dediqué específicamente a la vida cotidiana de la ciudad. Es decir, yo escribí muchísimo, 2000 páginas sobre la vida cotidiana. Entonces, no están los hechos institucionales más importantes, que era el intendente, todo ese tipo de cosas, los tejemanejes políticos. Pero sí estaba qué comían los rosarinos, cómo se divertían, dónde se moría, cómo se vestían, cuánto costaba una casa, cómo salía, dónde iban a veranear, todo ese tipo de cosas, que forma una especie de corpus que después los historiadores académicos también les sirve. Claro. Porque sacan una serie, que me constan, una serie de datos muy importantes que les costaría mucho tiempo empezar a rebuscar por su lado. Y ahí sí, ahí se consolidó, digamos, mi interés por la historia. Bueno, y tanto sí que me cansé definitivamente. Ya, porque, entre otras cosas, yo el primer libro que escribí se llamaba Prostitución y Rufianismo, que lo escribí con un amigo entrañable y un gran periodista e historiador no académico que se llamaba Héctor Nicolás Cini. Y bueno, y me acuerdo que cuando hicimos nosotros ese libro, empezamos a escribir el libro en el año 69, no había internet, no había celulares, no había archivos digitalizados, no había nada en realidad. Se había la máquina de escribir con Olivetti, letras, ese tipo de cosas. Tengo una anécdota que tipifica todo. Una vez fuimos a la jefatura de policía a buscar los prontuarios de algunos rufianes, pues estábamos escribiendo un libro sobre la prostitución.
Bueno, fuimos a la vieja jefatura, también estoy hablando, mira cuántos años atrás. Entonces, ¿dónde está el archivo? ¿Dónde están la sección? Bueno, fuimos. Es ahí, era un salón como de 20 por 20, con piso de pinotea, bastante polvoriento, ¿no? Y había anaqueles llenos de expedientes, amontonados, una tras. Y un tipo, siempre me acuerdo, un señor gordo, que debía ser sargento, no sé, sentado en un escritorio. Entramos con cine. ¿Sí qué buscan, pibe? Me acuerdo como si fuera. Mire, estamos buscando para una investigación sobre ¿cómo se dice? Los tratantes blancas, los explotadores. ¿Cómo me dijo? Los cafiolos. Los cafiolos, claro. Sí, dice los cafiolos. Allá, y nos señaló así una estantería, allá entre su expediente revisen que ahí lo van a encontrar. ¿Te imaginas? Así se trabajaba. Hoy está todo digitalizado. Claro. Entonces te das cuenta que es mucho más fácil. Sandra tampoco nació en Rosario. No. Nació en Mendoza, nació en San Rafael. Mi hermano Está- nació en San Rafael. Tenemos Mi único hermano varón. Puntos en común. puntos en común. Contanos de tu infancia en Mendoza y cuándo te fuiste a Barcelona, el 2001. Me Por fui en allí. el 2001. Me gustó siempre vivir en San Rafael. No, yo no me pensaba ir. Por el paisaje. El paisaje me puede. Pero cuando me di cuenta que quería cantar tango, porque yo empecé cantando tango, no otra cosa, decidí que me tenía que ir porque no había oportunidades. Yo me fui antes del Corralito. Y pensar en el momento en que yo me iba con un hijo de 8 meses, mi compañero de ese momento, ir y comenzar casi una carrera recién De cero. iniciada en Buenos Aires, era como cambiar una cosa floja por otra. Y entonces como, bueno, tenía mis documentos como para entrar como ciudadana europea, nos fuimos directamente a Barcelona, donde elegimos por Serrat, por un montón de motivos. Y no es la primera vez que estás en Rosario, porque No. el año pasado ya estuviste con los chicos del Escolazo Y con Trío ellos he estado, en sí. el Teatro Labardén, y ahora van a estar mañana en la terraza de Labardén. del Labardén a partir de las 21 horas, Sí, ¿cierto? nuevamente. Los chicos, además, ya que no pueden hablar, tienen un premio reciente Sí. recibido en el Rosario Edita del trabajo Barricada con Lionel Capitano, Sí. que ganaron el premio ahí en Rosario Edita. Todos asienten con la cabeza así muy bien. Pero bueno, están acá, están sin micrófono, pobres, están con micrófono solo para guitarras. Pero bueno, hay que tenerlos presentes porque bueno, cumple una función muy importante. Y bueno, te han acompañado el año pasado y te acompañarán mañana también. Sí, sí. Y el sábado en Victoria. El sábado vamos a estar en Victoria, en la Asociación Victoria. Cultural de Victoria. Perfecto, perfecto. Bueno, y vos, además de cantar, sos poeta, tenés otras, hemos leído en tus antecedentes, así que tenés una gestión cultural también allá. Sí, y- siempre tuve muy claro que nadie me iba a poner la alfombra roja y que tenía que trabajar para lo que había decidido que quería que fueran mis ingresos. Quiero que mis ingresos vengan por la música y quiero tener tiempo para dedicarle enteramente a la música. Entonces comencé a producir mis discos. Mi 9º disco que acaba de salir, que presenté en el CAF, está producido por mí y está producido con el sistema de crowdfunding para juntar el dinero que sea posible hacerlo, porque hoy sí, no es fácil hacer un disco. Es un costo, un claro. costo, El último disco que se encuentra en las plataformas digitales, que es Gran Reserva, Gran Reserva. que tocas con el maestro César Angeleri en guitarra. Sí, el disco, los arreglos son de él, las guitarras son todas de él, grabado en su estudio, y tiene como músico invitado a Nicolás Enrich en bandoneón. Te hago una pregunta muy pequeña. Hablando de Barcelona, hay una hermosa librería de argentinos, son una pareja de Buenos Aires, que se llama La Lata Peinada. Sí. ¿La ubicás? Sí, sí, sí. Centro de Sí. reunión de artistas y de poetas. Sí, 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 por suerte también se han cerrado después de la pandemia algunas librerías, pero hay otras que subsisten y que se reinventan. Se reinventaron. Y esa es una suerte tenerla. Sí. Rafael, dale Mario. No, me la dejaron picando. Sí. San Rafael y Gran Reserva y Barcelona, va todo de la mano, ¿no es cierto? Así que se ve que tenés una profunda relación con Sí. el vino, me imagino Sí, sí. también, ¿no? Sí, sí, pienso que es una bebida mágica
Y era un homenaje a San Rafael, a los grandes autores que hay en el disco, porque está Atahualpa, está Carlos Gardel, Borges, Piazzolla, Yarabí, hay autores muy, muy importantes en el disco. ¿Viene después algo más que Gran Reserva ya? ¿Estás carburando un proyecto ya que te lleve Sí, pero tengo más varios lejos? abiertos. Sí, sí. Me voy a Rafael de nuevo. Sí. Rafael, y esto a mí me interesa sobremanera porque lo dijiste. Primero quiero contar algo. Tuve la posibilidad de conocer la casa de Rafael. Fui invitado por Dora una vez a comer. Y tiene una tremenda biblioteca, hermosísima biblioteca, y un cartel que dice poeta. Y que realmente lo define a Rafael. Rafael, a mí me interesa preguntarte ahora, esto de curioso, ¿cómo es tu actividad, tu rutina para escribir? No tengo una rutina para escribir. Tampoco creo en la inspiración, que te cae de arriba, ¿viste? Te ilumina. Me parece que escribir es un trabajo de constancia también y de oportunidad, digamos. Yo había épocas en que trabajaba casi 18 horas por día. Entonces te imaginás que llegaba a mi casa, tenía tantas ganas de escribir como de colgarme. Entonces me dedicaba a la familia, y pasaron bastante tiempo en que no tuve mucho tiempo para escribir. Y después cuando empecé con el tema de la historia, sí, ahí me hice una especie de rutina, es decir, todos los días iba a ir aparte del horario de trabajo, iba a ir a la biblioteca del Consejo de Mujeres, a empezar a investigar en los archivos, y lo hice todos los días durante muchos años, 4 horas, 5 horas, cuando tampoco había escáner, ni había, algunas cosas las grababa con un grabarcito, el día tal llegó a aportar a tal cosa del puerto de tanto, trajo tanto inmigrantes, pero era agotador. Pero no tengo en realidad, donde sí ¿cómo se dice? A ver, donde sí me resigno a esperar la inspiración es el tema de la poesía específicamente. Ahí, por ejemplo, yo, este último libro que mencionó... Fotos de familia. Sí, ¿qué fue? Ya siendo muy grande, empecé a rastrear, digamos, en mi propio pasado muy lejano. Es decir, ¿por qué nosotros no habíamos tenido madre, por ejemplo? ¿Por qué nuestro padre había muerto 2 años después? Mi madre nos abandonó, esa es la historia verdadera. Lo abandonó mi padre cuando vivíamos en el Chaco, fíjate vos. Yo pasé el frío de que es la 40 grados en el Chaco. Y cuando vivimos a la casa de mi abuela. Y después con mi hermano, que murió el año pasado, muchos años después éramos grandes, ya, un día dijimos, nosotros teníamos que averiguar qué pasó con nuestra madre. Cuando ella nos abandonó, nosotros estábamos en Rosario. Entonces, nunca pudimos dar con ella, jamás. Mirá que investigamos archivos, todo. Y hay una razón bastante, digamos, objetiva. El último dato que recibió mi hermano por ahí es que ella se había enamorado de un paraguayo cuando vivía en Chaco. Y si con el paraguayo se fue a vivir a Paraguay y no vivía en Asunción, Encarnación, o con una ciudad y vivía en el medio del Paraguay, olvídate, no rastrear nunca más a nadie, esa es la verdad. Sobre todo 50 años después. Entonces decidí que cómo podía hacerlo para volver a esos años y no hacerlo con dolor, ni con nostalgia, tratando de ser lo más objetivo posible y tener un retrato de mi familia, de mi padre, de mi madre, de mis hermanos, de las primeras aventuras de la infancia, de una manera casi con lejanía, te diría. No con indiferencia, al contrario. Pero si vos te podés, como si fuera un dron, si vos te elevás un poquito, ves todo, pero lo ves con una distancia que te permite apreciar detalles, a lo mejor que lo teniendo enfrente no te das cuenta. Y ahí sí que no seguí ninguna rutina, pero que fue como una especie de estallido, te digo. Esos poemas los escribí en 15 días, 14 días. No tiene mucho poemas, una veintena de poemas. Y después tiene 3 poemas anteriores que ya los había escrito antes. Pero se ve que fue una especie de necesidad imperiosa, interior, y bueno, y ahí no valió la rutina ni nada. Donde podía me sentaba y me surgían algunas, por ejemplo, un poema se llama La primera vez que vi el mar. Entonces yo me acordé la primera vez. Digo, y empecé a recuperar la memoria y salió un poema muy lindo, ¿viste? Así que bueno, esa era un poco la... Está flotando la poesía. Es que además
todo lo que leímos en la introducción son fragmentos de canciones, de letras de Rafael. Que además estaba muy bien hecho. Te lo agradezco mucho. Estaba hecho con mucha sagacidad. Las canciones estaban muy bien. Poemas, canciones y poemas. Sí. Y poemas. Y acá tenemos 3 guitarras muy nuevas, pero el tema que viene ahora, que le vamos a pedir a Sandra y a los chicos del Escolazo Trío, es ni más ni menos que Vieja Viola. ¿Le parece bien, Rafael? Clásico uruguayo, de Correa. Vieja viola, carufera y vibradora de mis noches de parranda y copetín, de las tantas serenatas a la lora, que la dueña de mi cuore y la trompa del bulín. ¿Cómo estás? De abandonada y silenciosa, vos que fuiste mi sueño de cantor. ¿Quién te ha oído sonar papa y melodiosa? No dice que sos la diosa de mi pobre corazón. Es que la gola se va y la fama es puro cuento, andando mal y sin vento. Todo se acabó. Hoy solo queda el recuerdo de pasadas alegrías, pero estás vos, viola mía, hasta que me vaya yo. ¿Cuántas veces bajo el brazo de la zurda, cuidándote del rocío te llevé? Y por más que me encontrara bien en curda, conservándome en la línea de otros curdas te cuidé. Si los años y la vida me componen y la suerte me repuja a encarrilar, yo te juro que te cambio los bordones, me rechiflo del escabio y te vuelvo a hacer sonar. Es que la gola se va y la fama es puro cuento, andando mal y sin vento. Todo se acabó. Hoy solo queda el recuerdo de pasadas alegrías, pero estás vos, viola mía, hasta que me vaya yo. Expresividad y una potencia interpretativa demoledora. Sandra Reder y los chicos del trío de guitarras Mariano, Andrés, Damián, del Escolazo Trío. Mañana, 21 horas, una noche divina en la terraza de la Labardén. Vuelvo a Rafael. Una frase de Tomás Eloy Martínez que pusiste en un libro y que dice: cada vez que me preguntan qué cosas del pasado recuerdo con más intensidad, contesto con una involuntaria paradoja: lo que más recuerdo es lo que no he visto. Muy potente la frase. Fantástica frase. Muy potente. Es cierto. Y es así realmente. Tomás Eloy Martínez dice después, y yo también comparto con él, que en realidad las cosas más importantes son las cosas que tienen resonancia colectiva. No hace falta que uno las recuerde ni las haya vivido. Cuando empiezan a formar parte de la historia, de la comunidad en que uno vive, de la sociedad en que uno vive, pasan a ser ahí sí imborrables para cada uno. Y a mí, investigando algunas cosas, me pasó eso justamente, que muchas cosas que no, por supuesto, por una cuestión generacional y de edad, no las había vivido para nada, al empezar a estudiarlas y cosas, se me formó una especie de friso colectivo que me incorporó a ese momento. Entonces parecía como si yo las hubiera vivido realmente.
por eso esa hermosa frase, Tomás, que por otra parte era un periodista y un escritor excepcional. Importantísimo. Quiero hacer una pequeña acotación, si me permite. Si yo no me acuerdo, ¿no? Por ahí la memoria me falla. El trío nunca tocó en el Centro Cultural. ¿Sí? ¿Sí? ¿Cuánto hace? Y ya hace unos años, pero unas cuantas veces. Porque Rafael es el director del Centro Cultural de Fontana Rosa. Sí, pero ha actuado tanta gente por ahí. Pero la sección guitarrística. Por la guitarrística, claro, seguro. No, ¿por qué lo digo? Porque la última vez que yo me acuerdo de haber escuchado un trío en el Fontana Rosa era el Palermo Trío. Que era una generación anterior y era otro tipo de interpretación. Incluso Palermo es un gran guitarrista de todas maneras. Pero esto es otra cosa, esto tiene una cosa de una calidad y una técnica, no sé si superior, pero otra sensibilidad, otra cosa. Es muy, muy valioso lo que hace. Yo lo valoro mucho y me alegro que hayan estado hoy aquí, igual que Sandra. Prácticamente tenemos un escenario mundial. Sí. Rafael, una preguntita, porque por una cuestión generacional, nosotros estamos atravesados por un fenómeno musical histórico que hubo en Rosario ya por el 80 y pico, pero que tuvo un antecedente allá por el 70 y tanto, que fue la crónica cantada La Forestal. Sí, en la etapa del canto popular Rosario se llamaba ese movimiento. Con Bollea y compañía, ¿no? Sí, con contracanto, musicanto. ¿Cómo fue tu experiencia, tu contacto con esa? ¿Lo sacaste de tus viajes en ferrocarril? No. Cuando yo viví en el Chaco, era un pueblo que se llamaba Los Frentones, Frente Amplia, ¿no? Que según dicen a los avipones le nacía el cabello muy arriba, entonces, pero ese era un obraje forestal. Y lo que yo más recuerdo de los años que viví ahí, era muy temprano, a las 5 de la mañana, que viste que el verano empieza a 5, se empezaban a escuchar el ruido de las hachas, y cómo caían, había grandes montes de quebracho. Entonces yo ya tuve una imagen, digamos, de muy temprana edad de lo que era la industria forestal, por llamarla así. Después, eso ha sido ya por el año 49, una cosa así. Ya en los años 60 y pico, leí un libro de Gastón Gori que se llama La Forestal, la tragedia del quebracho colorado, donde ahí sí me interioricé mucho de la historia de la compañía inglesa, cómo se quedó con tantos millones de hectáreas en la provincia y todo lo demás. Pero a su vez, por algunas cosas que iba descubriendo en el libro, descubrí también la opresión que sufrían los trabajadores, sobre todo los obrajeros, se llamaba hacheros y obrajeros, digamos, ¿no? Y con José Luis Bolea, que era un excelso músico, integrante del ProMúsica de Rosario, gran arreglador, un bajo excepcional. Él tenía un trío que se llamaba Canto Libre. Y un día, charlando con él, habíamos hecho unos pequeños intentos de canciones. Y me dice, teníamos que hacer una obra integral, como por ejemplo la cantata Santa María de Iquique, que era casi contemporánea. Digo, sí, pero habría que buscar un tema que tenga que ver con la Argentina. No sé por qué hice con Santa Fe. Y ahí me acordé. Entonces ahí empezamos a tratar de componer una especie de crónica cantada, digamos, que tuviera como argumento principal las huelgas y la represión de los peones entre 1921, que fueron casi contemporáneos con la de la Patagonia, por otra parte, ¿no? Bueno, y ahí surgió esa primera versión setentista, llamémosle así, de la crónica cantada de La Forestal. Así como ahora estamos con el fenómeno de la película 1985 y que se está dando en los colegios y demás, yo confieso, ese año, en el 83, que fue para ese año, 84. 83-84. La segunda versión. La segunda versión. Bueno, yo iba al San José y íbamos a ver la Forestal. Vino Rafael, vino Quique Llopis. No, vos no viniste al colegio, pero Quique Llopis vino y fue una manera muy interesante de aprender todo lo que nos estaba pasando. Obviamente, dentro de lo que era la primavera de la democracia, lo que era esa apertura a la historia, porque también estábamos cansados de estudiar la historia de Asia, de Europa, y no sabíamos lo que pasaba en la provincia. Y creo que es una obra... me parece que sí, que es pionera también en eso, en haber desbrozado un poco el camino de
la propia historia cercana, sobre todo de la provincia. Hay algunas gestas importantes en la provincia, como el Grito de Alcorta, por ejemplo. El Grito de Alcorta. ¿Cierto? Pero no son muchas más. Y nosotros encontramos en el tema de la forestal una situación que se ha reeditado en casi toda América Latina. Que es el United Fruit en Centroamérica, en el salitre en Chile, qué sé yo, en el cacao en Brasil. Y las consecuencias que tuvo en aquellos años, y la estamos viendo ahora con la ecología, o sea, el desmonte. Exactamente. Fue tremendo. Sí, se eliminó el quebracho colorado. Claro. Quiero poner el acento en un hecho histórico, porque si no me equivoco, aquí con Gerardo Muñoz, estuvimos en la presentación de la forestal en el año 84. En la comedia. Y estamos en el año 2022. Y nos encontramos con Rafael Yelpi en este momento. Me parece un hecho muy trascendente porque fue algo que nos marcó profundamente. Se nos cayeron las medias, entre otras cosas, te voy a decir. Sí, además, pero fue muy fuerte, sí, muy pero fuerte. para nosotros mismos fue realmente, te voy a decir la verdad, inesperado, digamos. Claro, no se había estrenado, ¿no? Nunca la habíamos tenido con 500 personas delante, 600. Y realmente nos paralizó, digamos, el impacto que tuvo la obra. Nosotros no nos habíamos dimensionado la importancia que podía tener para un público que no conocía el tema mayoritariamente, te diría casi el 90%. Pero como la obra tenía también un desarrollo bastante lineal, iba mencionando paso a paso lo que había ocurrido en esos años de represión, se sintió una adhesión fenomenal. Pero yo lo que más recuerdo yo de la obra, que se dio en casi todos los teatros de Rosario, de Buenos Aires y de Córdoba, fue cuando se dio el Monumento a la Bandera. Un día se hizo una función en el Monumento a la Bandera. Yo tuve. Había, no sé, 20.000 personas, que se miró una cosa y llegaba hasta la calle de Buenos Aires. Nosotros no podíamos creer. ¿Y por qué fue tan importante esa función? Que después se repitió muy pocas veces. La obra tenía un cantante y un actor que representaba el personaje de un hachero. Emilio Lenski. Pero a su vez hacía de relator también. Con lo cual, después de mucho tiempo, nos dimos cuenta que le exigía un trabajo muy, muy fuerte y una transformación permanente de una cosa a la otra. Entonces empezamos a buscar un relator. ¿Y sabés quién fue el relator en el monumento? ¿Vos no te acordás? Hamlet Lima Quintana. Sí, inolvidable. Que era uno de los grandes poetas del nuevo cancionero. Y él, que nunca había leído textos ajenos, me acuerdo, cuando Llopi lo llamó para decirle, yo quiero conocer al autor, me dice. Bueno, nos conocimos. Y dice, te voy a decir una cosa, es la primera vez que voy a leer textos ajenos. Qué bárbaro. Yo leo mis poemas, ¿no? Pero la verdad que me parece una cosa muy, muy buena, así que... Además de ser un gran poeta, era un gran decidor, Hamlet. No, ni hablar. Cómo recitaba, tenía... Por eso lo elegimos, tenía una voz también. No, sí, seguro, era un personaje. Sí. Y yo recuerdo, además del Día del Monumento, otra así multitudinario acto, donde hoy está el Hospital Clemente Álvarez, en calle Francia y Veramuque, que también hicieron ahí, era un descampado en ese momento, y estaba en la cancha de fútbol, digamos así, un lugar al aire libre, y también se llenó todo el lugar. Se dio en todos Fue un lados. momento Me acuerdo cuando histórico. se dio el Astral, en el Astral de Buenos Aires, estuvo, ¿cómo se llama? Mendocino, sanjuanino, Tejada Gómez. Armando Tejada. Sí, Armando. Y a Tejada Gómez no habló conmigo, pero habló con Llopi. Y me dice, te voy a decir una cosa, ¿sabés qué es esto? Esto es una ópera popular. Y ahí a nosotros nos pareció buena la definición. No la usamos mucho, pero la verdad que tenía... Pero sí, no sé si operita, como la de Piazzolla, ¿se acordás? María González, que se llamaba operita. Bueno, Lima Quintana tiene importancia también en relación con Mendoza, porque es uno de los fundadores del Nuevo Cancionero, con Mercedes Sosa, Mato, Tejón, todos los demás. Y Tejada Gómez, mendocino. Sí. Armando Tejada, que es Mi mendocino. padre también claro. era mendocino. Claro que sí. Y también es mendocino Carlos Alonso, uno de los grandes, gran pintor, uno de los grandes claro. pintores argentinos. Gran tema la canción para Carlos Alonso también. ¿Qué te parece? Gran tema. Y Sandra, ¿cómo sigue tu derrotero acá por Argentina? Mañana, en la terraza de la Bardén. Mañana estamos 21 con horas, Horacio ¿hay en entradas a dónde? ¿Se pueden comprar? ¿Quedan entradas? En la página de la Bardén se pueden comprar online y en boletería también para mañana. Y después 21 estamos horas. 21 horas.
Y ahí en la terraza, magnífico el escenario. Hermoso. Y después nos vamos con los chicos a Cruzar el puente. Centro Cultural Victoria en Entre Ríos. Oh, qué lindo. El sábado 3. El sábado 3. El sábado 3. Y después seguís, estuviste en el Club Atlético Fernández Fierro el domingo pasado. El domingo pasado. Y después me quedo unos días más acá, que son los 2 únicos días libres que puedo para salir a comer. Para Pescado. conocer. Pescado. Para conocer. Claro, Ahorita. yo vengo a eso. ¿Te en recibió, realidad. ¿Rosario te recibió bien? ¿Rosario te Sí, recibió siempre, bien? porque es así. Yo canto más acá que en Mendoza, canto en Buenos Aires, en Rosario, como que ya se hace el viaje Un y circuito, quiero venir para un acá. circuito. Porque una de mis grandes amigas, activista maravillosa, Victoria Columba, es rosarina, hija de un abogado ¿Del entrañable. Negro Columba? Sí. Ah, Entonces, ella vive en Barcelona y ahí la conozco. Y quiero, Claro. en homenaje a mi Gran padre... abogado. Sí, El hablan- Petizo Columba, famoso. Claro. Bueno, y además yo lo conocí en el segundo concierto porque con ellos hicimos un concierto en el Aserradero hace muchos años y no se sabe por qué tuvimos tanto éxito que se agotaron las entradas y quedó mucha gente. Entonces tuvimos que repetir. Me volví de Mendoza para hacer... Y ahí lo conocí, primero a la mamá de Vicky y después al padre. Y quiero contar algo. Mi padre era Juan Coletti, poeta, mi padre. Y mi padre hizo un libro con Carlos Alonso, maravilloso. Y yo, sin saberlo, porque a los 50 años conocí mi identidad, mi padre era un gran amante de la música folclórica cuyana y con mi tío, Servando Coletti, hacían. Y entonces en la casa de mi abuelo se hacían guitarreadas y yo naturalmente en mi casa Por eso me vivía tenía que eso. dedicar al tango más que al folclore. Mendoza es una provincia folclórica, en realidad. Sí, pero no se sabe por No, qué. está bien. Pero a mí me gustaba el folclore y me gusta muchísimo. Y de hecho ahora vuelvo y siempre está pendiente de hacer una obra de mi padre con Alberto Rodríguez, que es el padre. sí. Y tengo los cassettes ahí, Claro. como para trabajar. Pero bueno, la vida tiene muchos misterios Claro. y para mí es un honor estar con vos acá No, al contrario. y con ustedes y que cuentes esas historias que traen seres increíbles. Me alegra mucho que vayas a Victoria. Te voy a explicar y por a mí. qué. No, pero los victorianos o victorianas son gente fantástica, muy cordial. Nosotros con el Centro Cultural establecimos el llamado Puente Cultural Rosario Victoria, fuera de la burocracia estatal, digamos así, ¿no? ¿Con quién lo consolida el puente? Con una sociedad unos tipos fantásticos que se llama Sociedad Filantrópica o Terror do Corso. Uno de los... El padre de Andrés. Ah, Mi ¿ves? viejo participa en la Es uno... Son una banda extraordinaria. Que se crearon para los corsos famosos de Victoria, un poco también para pegarle un sacudón a los corsos tradicionales. Bueno, con ello establecimos un puente. Y ha venido gente de Victoria, actual en el Centro Cultural, ha ido gente de Rosario de allá. Yo iba a dar una charla también. Bueno, una vez fuimos a tocar al Centro Cultural a través de ellos también. Ah, visto, mirá vos. Mirá, qué bien, bueno. todo es circular. Todo es circular. Sí, señor. La gente se va conectando. Hoy también tenemos actividad en el Centro Cultural Roberto Sí. Fontana Rosa. Sí, hoy cumpliría 90 años Leandro Barbieri, más conocido como el Gato Barbieri, rosarino. Y Sergio Pujol, que es uno de los grandes críticos musicales y gestor cultural de la Argentina, acaba de publicar, que ha hecho la biografía de Yupanqui, de María Elena Walsh, etc. Escribió un libro que se llama Gato Barbieri, la música del tercer mundo, una propuesta musical para el tercer mundo. Y viene de Buenos Aires a presentar el libro. Ese es, digamos, el meollo de la actividad de hoy. Pero a su vez, cuando termina la presentación de Pujol, va a actuar el secreto del Chivo González, con un tributo al Gato Barbieri, un sexteto muy afinado, muy afiatado. Así que ya están todos invitados. Sí, por supuesto. Hasta ahora, en un ratito nomás. Entrada libre y gratuita, como siempre. ¿Cuánto Aire más? acondicionado. Y como el tiempo siempre es tirano, queda la canción, la última del estribo, la que nos van a regalar antes de la terraza de la Bardem mañana los chicos de el trío de guitarras de Escolazo Trío, Mariano Matar, Andrés Guzmán, Damián Cortés. No van a tocar ningún tema de comparsa entrerriana ni cosas por el estilo,
nos van a regalar ahora de Rosita Quiroga y Enrique Cadícamo, Apología Tanguera. Sandra Reder. Que tenés el alma de un cachetazo, el alma de un cachetazo que va llevando un hachazo en la frente, lo escondes de la cabeza a los pies, vestido de luto entero. Sos el símbolo canero que va taconeando fuerte, sos la vida y sos la muerte, vestido de milonguero. Por vos se fue milonguita, de Chiclana pa' Corrientes, de Chiclana pa' Corrientes, y por vos amargamente lloró su pobre viejita. Por tu culpa Carmencita quedó chapaleando barro, por vos el negro Navarro se hizo un viaje hasta la tierra, y por vos mi pecho encierra un sentimiento bizarro. Sos entre el camandulaje un cacho de mala suerte, un cacho de mala suerte. Sos el barbijo de muerte que rubrica el sabalaje, sos el alma del chusmaje metida en un bandoneón, sos la furca, la traición, el piropo y el chamullo, y sos una flor de ayuyo que perfuma el corazón. Tango lindo que se estira en un bandola torrante, en un bandola torrante, y que sale agonizante mientras se baila y se aspira tango. Sos como una tira de prepotencia y de mal, sos lágrima y delantal, sos velorio y cocaína, y sos tristeza de mina que se clavó en un puñal. Bravo. Tremendo. Sandra Reder, Escolazo Trío, mañana 21 horas, Terraza Labardén, los amigos de Entre Ríos, el sábado 3, allí en el Centro Cultural, en la vecina Albolea, acá nomás cruzando el puente. Se nos termina la sesión de que el 18. programa salió bárbaro. Por lo menos nosotros la pasamos muy bien. muy bien. Espero Gracias. que los invitados también. Gracias. Sí, Gracias, sí. Rafael. No, al contrario, gracias a ustedes. La verdad que con todos los 5 es un tremendo honor que nos hayan acompañado en este barco que estamos emprendiendo y que nos está gustando y que realmente nos hacen disfrutar de esto. Gracias. Fue una buena navegación. Sí, señor. Sí. Gracias, Sandra. Gracias a Mariano Matar, Andrés Guzmán, Damián Cortés, trío de guitarras, recientemente premiados en el Rosario Edita, junto con Leonel Capitano por su trabajo Barricada. Bueno, ya vendrán a charlar. Les agradecemos muchísimo, muchísimo, muchísimo a todos. Se termina la sesión 18. Empezó diciembre, quedan... La semana que viene no estamos, porque es feriado y estamos nacional. ahí, pero el 15 tenemos también un buen programa. En la 15, promete algo importante. Y la otra vez tuvimos a Martín Pérez con Calamaro Files. Entonces, nuestro crédito local, el señor Horacio Vargas, dice que va a venir a presentar La vida después de la vida, una biografía de Fito Páez que salió ayer, el 15, acá en Tres Corazonadas. Va a ser un hecho inédito.
porque va a ser el único que va a venir dos veces en esta temporada. Pero bueno, esta vez solamente lo vamos a dejar hablar del libro que salió ayer. Acá lo tenemos, La vida después de la vida, tercera edición, Homo Sapiens Editora, Horacio Vargas, el 15 de diciembre, en las previas ya de los últimos días del año. Muchas gracias, nos vemos el jueves 15.